Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso ya aquí en la primera emisión. Gracias por continuar con nosotros. Como todos sabemos, el próximo año, en 2015, habrá elecciones para renovar Cámara de Diputados, congresos locales, alcaldías y además 9 gubernaturas. Y para poder votar, usted debe tener actualizada su credencial de elector. Y para hablar sobre este tema y otros anuncios relevantes en torno al INE, esta mañana nos acompaña la licenciada Pamela San Martín Ríos, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pamela, bienvenida a la primera emisión. Cuéntanos, ¿cómo va este tema relacionado con la actualización de la credencial que genera algunas confusiones por el tema de si el cuadrito, el recuadro? Tenemos varios temas en la agenda, pero creo que este es el primero que tenemos que atajar. A ver, tenemos, ahorita está lo que llamamos nosotros en el INE la campaña anual intensa, que es una campaña para la renovación de la credencial para votar. ¿Por qué? Porque efectivamente el año que entra tendremos elecciones, entonces el periodo para renovar tu credencial de elector concluye el día 15 de diciembre. Es decir, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben renovar su credencial el día 15. Y ya sabes que luego dejamos las cosas hasta el último día. ¿Renovar todas las que existen? O sea, ¿van a perder la vigencia el día 15 de diciembre? No. ¿Cuáles son las credenciales que hay que renovar? Las credenciales que tienen la terminación 09 o 12. 09. Esto lo encontramos en la parte trasera. En la parte trasera de las credencial. credenciales. Lo que es muy fácil es, pueden entrar a la página de internet del Instituto INE.mx, donde hay un vínculo específico para la credencial para votar, y ahí hay fotografías de la credencial para enseñarte exactamente cuáles son las credenciales que pierden vigencia y cuáles son las que todavía tienen vigencia. Ahora, la novedad es que se da esta fecha el 15 de diciembre y se advierte que no se va a poder votar el próximo año si no está renovada, pero llama la atención la negativa de la votación porque las elecciones son al final del próximo semestre. Sin embargo, en medio se dio este anuncio de que ustedes van a suspender la actividad de renovación de credenciales a partir de enero durante 4 meses. ¿Es así? Efectivamente, eso es por ley. De hecho, la ley establece que cuando concluíamos la campaña anual intensa era el 15 de diciembre. Y el Consejo General decidimos pasarlo hasta el 15 de enero porque es lo que siempre había sido en elecciones anteriores. Exacto. Entonces, ahora, no va a ser así porque nos tienen también mal acostumbrados al este es el último día y siempre no, y este es el último día y llega la votación y no llegó ese último día, entonces la gente lo hace finalmente al cuarto para las 12. El último día es el 15 de enero, se cambió, la ley establece el 15 de diciembre, lo modificamos para que fuera el 15 de enero, la ley nos faculta para poder hacer este cambio y ya va a ser el 15 de enero, solamente hay una según. Si te robaron o se extravió tu credencial sin poder cambiar ningún dato respecto de la misma, pero ante la pérdida de una credencial, el periodo puedes ir a cambiarla del 16 de enero al día 28 de abril. 28 de abril. Del 2015. Ahora, aquí surge una preocupación que tiene que ver con algo que seguramente la gente también ya está pensando. Como se ha convertido desde hace cerca de 20 años esta credencial como la identificación que es única que los bancos reconocen pues, para temas económicos, sea cambiar un cheque, abrir una cuenta, hacer un cambio de algo, y hasta para fines de otra índole, pero siempre relacionados o con legales o económicos, la pregunta es, ¿y si en esos 4 meses una persona tiene necesidad de modificar algo de su credencial, qué va a poder hacer si a lo mejor un banco le dice, pues no puedes retirar este dinero porque pues tu credencial tiene un detalle y no te la voy a reconocer? La ley establece que a partir del 15 de enero no podemos expedir credenciales hasta pasadas las elecciones, es decir, hasta el día 8 de junio. Se cierran los módulos por esa razón, porque la ley lo establece. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque lo que el INE hace es elaborar las listas de electores, es decir, quién va a poder ir a votar. Sí, el padrón electoral, claro. Exactamente. Entonces se tiene que hacer una revisión de ponerlo incluso a revisión de los partidos políticos para garantizar que es un padrón confiable. No, eso se entiende, es el marco legal, pero yo tengo mi credencial, no la renové, porque más, a lo mejor mucha gente dirá, ni voy a votar, no me importa, pero va el 20 de febrero a cobrar un cheque y le piden su credencial y ya no está vigente y el banco le dice, oye, pues tu credencial no está vigente, no puedes cobrar esto. ¿Cómo va a ser hasta el 2 de junio, hasta el 8 de junio? Pues posible que la gente espere por cobranzas de esas características. No hay, por eso llevamos ya bastante tiempo en el INE avisando que se tiene que renovar la credencial, precisamente porque es el medio de identificación por excelencia de las y los mexicanos. Entonces hemos hecho toda una campaña, de hecho se lleva haciendo desde que perdió vigencia la 03, haciendo una campaña para la renovación de la credencial, porque sí, para poder renovarla o cambiar datos,
será hasta el día 15 de enero. De hecho, hasta hemos implementado un sistema que es el de las citas, precisamente para facilitar el trámite a las ciudadanas y a los ciudadanos. Mira, yo entiendo muy bien que finalmente por primera vez se pongan serios en el instituto y digan, esta sí va a ser la última vez y no va a haber prórrogas, porque tiene que haber una fuerza coercitiva que obliga a la gente finalmente a ponerse al orden, pero nuestra cultura no es así y mucho menos en ese sentido. Entonces va a haber un par de problemas, seguramente van a estar tocándoles la puerta a medianoche o a lo mejor tendrán que crear una ventanilla única para atender casos donde la gente a lo mejor va a decir, pues no puedo cobrar esto y esto pues me afecta, ¿no? Yo creo que ahí habría que advertir ese problema. Pero ahí si nada ustedes... más te diría una cosa, las prórrogas han sido sobre la vigencia de las credenciales, Exacto, pero no sobre el plazo en el que están cerrados los módulos. Okay. Es decir, eso sí, en cada año electoral, el día 15 de enero, se cierran la posibilidad de renovar o modificar la credencial y se vuelve a abrir el día siguiente de la jornada electoral. Esto sí es un plazo que nunca se ha modificado. Correcto. La vigencia de las credenciales sí hemos ampliado en distintas ocasiones, el IFE amplió en distintas ocasiones, precisamente por la falta de costumbre de que perdiera vigencia la credencial. Claro. Ahora, pasando al tema de la jornada electoral y el año electoral que ya comenzó a finales de septiembre, ¿cómo viene para ustedes el mapa electoral? ¿Qué votaciones vamos a tener? ¿En qué estados? ¿Y qué es lo importante a considerar en materia electoral para que la gente vaya preparándose para ir a votar? A ver, el año próximo se renovarán primero la Cámara de Diputados a nivel federal, que esa es la elección que propiamente... Todos los diputados. Todos los diputados se renovarán, esa es la elección que propiamente le corresponde al INE organizar completamente, en Claro. todos sus términos. Pero también se renovarán distintos cargos en 17 entidades del país. ¿Municipios? Van a haber ¿Alcaldes? 9 gobernaturas. Ajá. Y en diversos estados tenemos ayuntamientos y diputados locales. Ok. Depende del estado cuál es la elección específicamente que se celebrará, pero son 17 estados, además de Oaxaca, donde habrán algunos municipios que tendrán elecciones por usos y costumbres, por Sí. lo que llaman sistemas normativos internos. De acuerdo. Fuera estas elecciones locales, este es uno de los grandes cambios que ya hay en la reforma. Al INE le corresponde organizar una parte de estas elecciones. Sí. Es decir, ya no solo organizaremos la elección federal, sino también participamos en la organización de la elección local. ¿En qué participamos? En dónde se instala la casilla, en determinar quiénes serán los funcionarios de mesa directiva y casilla y capacitar a los funcionarios de mesa directiva y casilla. Es decir, a las y los ciudadanos que el día de la elección acuden para recibir la votación de los demás ciudadanos y contar los votos al final de la jornada electoral. Claro. Eso nos corresponde a nosotros porque además la reforma estableció una cuestión que es una medida que me parece que es en beneficio de las y los ciudadanos. Se estableció que el día de la jornada electoral habrá lo que llamamos una casilla única. Es decir, todas las ciudadanas y ciudadanos podrán acudir a una sola casilla, a una sola mesa, donde recibirán las boletas de todas Pero las eso elecciones. que ofrece la posibilidad de que alguien que no está en su distrito, en su demarcación, vaya a votar a esta ventanilla o casilla única, ¿o qué ofrece esa casilla única? Que si hay elecciones supongamos, tenemos elecciones en el Distrito Federal, generalmente tú llegabas y había muchas veces que se compartía casilla, Sí. pero había una mesa para la elección federal y otra mesa para la elección local. Es decir, te tenías que formar para la elección federal, te daban las boletas, Sí, el votabas país de las colas, claro. y luego ibas a la elección local. Ahora con la casilla única te formas una sola vez, está una sola ya, mesa, ok. llegas y recibes la totalidad de las boletas federal y locales. Ok. Vas a la mampara, marcas la boleta. Perfecto. Y la depositas. Ahora, en las Pamela, urnas. se ha comenzado a volver algo controversial el tema de las elecciones el próximo año respecto a las garantías de que estas ocurran. Por supuesto, por el tema de la falta de paz y armonía que hay en varios estados del país. En ese sentido, yo quiero preguntarte, he escuchado que el consejero presidente garantiza que van a ocurrir, y la verdad es que hay muchas dudas en ese sentido, por la violencia que impera en algunos estados, específicamente el caso de Guerrero. La pregunta es, ¿hasta dónde ustedes en realidad tienen las garantías para decir se van a llevar a cabo? Porque debe haber competencias del orden policíaco que no tienen que ver con ustedes y que a lo mejor se está confundiendo hasta dónde, en un caso de violencia en torno a, ustedes puedan ser responsables de garantizarla. Medio para dirimir conflictos políticos, para poder exigir, castigar o beneficiar a los distintos actores políticos para la competencia electoral.
Nosotros, por supuesto que nuestro mandato es que se celebren las elecciones y es garantizar que estas elecciones sean en condiciones de secrecía, en condiciones de libertad, en condiciones pacíficas, por supuesto. Ese es el mandato que tenemos, organizar estas elecciones, pero no nos corresponde a nosotros garantizar las condiciones que están alrededor de las elecciones. Eso es algo en lo que hemos hecho muchos llamados a todas las instancias públicas, a todos los actores políticos. Ahora, como eso es una posibilidad, ustedes lo reconocen, diferenciando muy bien sus responsabilidades, y para terminar esta entrevista, la pregunta sería: ¿cuál es el escenario que vamos a enfrentar en caso de que, por razones sin duda ajenas a ustedes, pudieran no llevarse a cabo elecciones, por ejemplo, en Guerrero? Lo que necesitamos hacer todos no es pensar en cómo no hacer las elecciones, sino qué tenemos que contribuir todos para que las elecciones se puedan llevar. Ni tú ni yo vamos a ser responsables de que no ocurran, claro. Pero en caso de que no ocurran, la pregunta es: ¿cuáles son las afectaciones, las consecuencias y la influencia que tendrá en el entorno político para nuestro país el hecho de que pudieran no llevarse a cabo las elecciones en Guerrero? La cuestión es que en la Constitución toda posibilidad de que no haya elección te lleva a que haya una elección. Es decir, si hay una desaparición de poderes, la consecuencia de una desaparición de poderes es que se celebre una elección para renovar los poderes. Ok, el 2 de junio pudiera no haber elecciones en el estado de Guerrero, pero entonces tendrán que marcar en el calendario otra fecha para otro lugar. Pero mientras tanto habrá un limbo y un periodo de crisis en todos los sentidos: político, social, económico, y no se diga una rebatinga en todos los sentidos, ¿no? Pero estamos a cerca de 170 días del 7 de junio. Lo que tenemos es que comprometernos todos a generar las condiciones. Gobierno federal, local, municipal, partidos políticos, INE, cada uno en sus respectivas Sí, a lo mejor competencias. lo que hace falta es que venga el Papa a mediar por esto, ¿no? Es decir, creo que lo más triste de que finalmente diga que no viene a nuestro país es que no vaya a mediar por eso. ¿Por qué no le puedes decir a la gente de CETEC: oigan, pues vamos a ponernos de acuerdo con esto y dejemos que ocurran como tienen que ocurrir estas elecciones? Porque ya los vimos frente a los senadores, quieren la desaparición y quieren que no haya elecciones. Y eso, pues, no parece que se vayan a bajar de ese caballo, aunque falten 170 días, sino todo lo contrario, se pueden exacerbar las cosas. Pero lo que debemos es, cada una de las instancias en su respectivo ámbito, realizar las acciones necesarias. 1, para que haya un acercamiento a la ciudadanía. 2, para que empecemos a resolver las problemáticas que nos llevan a la condición en la que actualmente estamos. No es un problema del problema de hoy. No, pero en eso estamos desde 1917, imagínate, ¿no? Pero Pamela, ahorita tenemos un reto fuerte. Para terminar, ¿algo más que vamos a ver sobre el INE y la misión que cumple esta mañana en su representación? No, tenemos en el INE el mandato de ser una institución de los ciudadanos y para los ciudadanos, en la que lo importante es generar las condiciones para que todo el mundo pueda participar en las elecciones en condiciones de libertad y en condiciones lo más benéficas posibles. Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, gracias por tu presencia aquí en vivo en la primera emisión. Estaremos muy pendientes y mantenemos la puerta abierta para ustedes aquí en la primera emisión. Gracias, buenos días. Gracias a ti, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.